buenas noches, bienvenidos y bienvenidas a la mejor forma de terminar la noche, aquí al cierre, a través de su señal del Canal 25. Muy buenas noches, don Germán, ¿cómo está usted? Buenas noches, Denise, ¿cómo te sientes tú en este miércoles, mitad de semana, pero que está fresquecito y con olor a tormenta? A tormenta, bueno, nos sentimos esperanzados en que finalmente o definitivamente la ruta del huracán María se mantenga. En estos momentos está a 70 kilómetros de Punta Cana. Exactamente. Enrumbándose hacia el Atlántico, sí. O sea, separándose cada vez noroeste. Más. Es la proyección de nuestra isla. Está al noroeste de la República Dominicana. Para que la gente entienda, es un trayecto muy parecido a Irma, pero con la diferencia de que este sí tocó suelo boricua. Sí. Entró por el suroeste de Puerto Rico, y se colocó al medio noroeste. Y salió por el mismo noroeste. Esa, si hubiese salido por el oeste, como comentábamos anoche, probablemente penetrar a territorio dominicano, pero perdón, gracias a Dios. Hago la corrección, entró noreste, se sí. colocó al centro y salió noreste hacia arriba. Así es. Gracias a Dios, todo parece indicar que no vamos a incrementar la cantidad de provincias en alerta roja, pese a que en el día de ayer eran apenas 9 provincias, ya hoy tenemos 14, ¿verdad? En el último boletín que dio el COE a eso de las 10 de la noche, pero la preocupación nuestra será exclusivamente mucha agua y algunas ráfagas de viento, y por supuesto que la marea, sobre todo en la costa norte, pues va a incrementar considerablemente, porque 70 kilómetros de la costa es poco. Claro, es muy poco, sobre todo en este fenómeno que tiene un campo nuboso muy amplio. Sí. 20 kilómetros. ¿Cuánto? Nos fijamos que no, más todavía, mucho más. Son esta mañana, cuando el fenómeno pasaba por la isla de Puerto Rico, cubrió totalmente. Y fue tanto así que ya cerca del mediodía se sentía esos vientos en la parte este de nuestro país. O sea que imaginémonos lo que significa este campo nuboso y toda la lluvia que viene asociada a él, que es lo que más nos preocupa. Bueno, en estos momentos, Higüey, la provincia, el este del país está completamente apagado. No hay servicio de energía eléctrica a este momento. Está completamente apagado. Eso es en lo que respecta al este, pero lo que pasó en Puerto Rico hoy, Denise, fue una cosa tremenda. Sí, o sea, fue muy fuerte. Puerto Rico sufrió pues los embates del huracán María y las telecomunicaciones se fueron al piso en Puerto Rico. Igualmente el sistema eléctrico. No hay energía. 100% de los abonados. No hay energía. Pero tú sabes lo grave de esa situación, Denise. Ahí tenemos las imágenes. Exacto. Tú sabes lo grave de eso. Que hay gente que no tiene energía, no tenía energía al día de hoy todavía del paso de Irma. O sea, había un 40, un 30% de los abonados que hoy todavía no tenían energía de ese fenómeno que fue hace 2 semanas. Imagínate ahora cuando se está hablando de que colapsó. Las esperanzas de recibir energía en los próximos días realmente son prácticamente nulas. Son nulas. Bueno, pero ya el paso de María por nuestro territorio está... ya tiene todo el este del país, lo que es Higüey, está sin servicio de energía eléctrica. O sea que esperemos que los dominicanos hayan sido previsores y hayan tomado medidas para tener sistema alterno, ya sea con el famoso inversor o con plantas o con la famosa velita, ¿verdad? Claro. La velita y la linterna. ¿Y sabe lo que se dio hoy en Puerto Rico? Diga usted. Los robos otra vez. No me diga. Lo mismo que en la Florida. Salieron a saquear. Pero a pesar de que el gobernador decretó toque de queda. Bueno, pero el toque de queda ya se hizo luego de esta situación que ya se estaba generando. Muchos centros comerciales, muchas tiendas sufrieron daños. Fueron violentados. Sí, y sufrieron daños por los vientos tan fuertes que recibió la isla de Puerto Rico y mucha gente pues aprovechó esto para saquear. Qué pena que lo más bajo de la naturaleza humana salga a flote en situaciones como esta. Que no sea una gente que sale a ayudar al prójimo, sino que salimos porque somos humanos, salimos entonces a hacer daño, a saquear lo poco que queda. Y en un momento donde hay una cumbre de presidentes que se está abogando y se está tratando precisamente el tema de las emergencias en el Caribe
lo sensible que es toda esta zona a las catástrofes atmosféricas. Así es. Es cierto que la situación medioambiental está afectando a la humanidad, pero nosotros, el Caribe, es una franja, ¿verdad?, que es la que más sufre las embestidas de los huracanes sobre todo. Bueno, nosotros tenemos que estar atentos, aunque este fenómeno ya en el día de hoy se degradó a categoría 2, según los predictores, en el día de mañana podría de nuevo subir un poco su intensidad, sí, y no podemos descuidarnos de lo que sería toda la lluvia asociada a este huracán María, que va a pasar al noreste de la República Dominicana. Pero con todo y eso tenemos que estar atentos a los medios de comunicación, a los informes del COE, porque como tratamos en programas anteriores acá, lo que históricamente nos ha hecho mucho daño es la cantidad de agua que cae en nuestro territorio. Así es. Usted sabe por qué disminuyó de velocidad, ¿verdad? Claro, al pasar por ahí. Al pasar sobre Puerto Rico, al no tener el vapor caliente, claro, que sale del agua del mar, pues eso hace, y al chocar con las, claro, montañas, hace que disminuya. Sin embargo, como usted bien dice, los pronósticos es que al entrar en el mar, nueva vez pueda subir de nuevo, suba de fuerza, y de hecho le faltan apenas 2 kilómetros para entrar en categoría 3. Imagínese usted. O sea que las probabilidades están dadas. Hay que estar Más atentos. adelante estaremos conversando con el ingeniero Erwin Vargas y nos estará dando una explicación de qué es lo que está pasando realmente con los fenómenos atmosféricos que estamos viendo en los últimos días aquí en nuestro país. El paso de Irma, el paso de José, el paso de Harvey, el paso de María, por ahí viene Lee, que todavía sí es tormenta, pero realmente hay una secuencia, digamos, muy cercana de eventos sí climáticos. De igual forma, los sismos que están sucediendo, lamentablemente 2 de los más fuertes en México, uno acaba de pasar en Japón, y sin embargo aquí en República Dominicana en el día de ayer se registraron 3. Claro. De menor escala, pero 3. Aunque en Santo Domingo, en República Dominicana, desde hace un tiempo para acá, hemos estado teniendo este tipo de manifestación de la tierra, de 4, 3 puntos y algo, pero no pasan 2 meses sin que tengamos un pequeño temblor. ¿Usted le tiene miedo a los temblores de tierra? Bueno, yo me cuido bastante, soy una persona que me instruyo, sé más o menos cómo actuar bajo estas situaciones. Te puedo decir que en situaciones que me ha tocado vivir no he reaccionado quizás como he debido. Porque incluso en el de Haití, cuando el fenómeno de Haití, yo estaba en el aire en mi programa de radio. Wow. Y permanecimos 2 personas en cabina, que fue un error de nuestra parte, porque realmente teníamos un edificio muy, muy grande encima de nosotros. Wow. Lo asumo y admito que fue un error. Wow. O sea que yo no sé si quizás mi forma de actuar ante este tipo de fenómenos es la correcta. Pero por lo menos lo sé, aunque no lo he aplicado hasta el día de hoy. Bueno, la verdad es que yo le tengo pánico. Sí. Pánico. No, lógicamente. Literalmente así mismo, pánico. Lógicamente. Pánico. Cualquiera. Bueno, después de la pausa estaremos conversando con el ingeniero Erwin Vargas, que ya está con nosotros, sobre estos temas importantes y de mucha actualidad. Ahora. Yo pienso que sí que tenemos que pausar. Dame un minuto. Mira, Edwin tiene una imagen de un joven que está desaparecido. Vamos a tratar de arreglarla, Edwin. Este joven de la ciudad de La Vega, de nombre Wilfredo Junior Rosario, fue declarado desaparecido en el día de hoy. Es una persona a la cual conozco a su padre, que es un comerciante del área de motocicletas en la ciudad de La Vega, y es una persona muy allegada a nuestra familia, porque compartimos algún tipo de familiaridad. Entonces, desapareció en el día de hoy, iba a caminar al Centro Olímpico de La Vega. Vamos a ver si podemos arreglar la imagen, Luis. Y se nos informa que su vehículo, una camioneta, apareció en la cumbre, más todavía no se tiene ningún tipo de información de su paradero. Así cumbre, que, la carretera aquí de a la Santiago. Capital. La capital. Sí, él tenía que dirigirse hacia Santo Domingo luego de ese trayecto que iba al Centro Olímpico de La Vega, y entonces luego de ahí se ha perdido contacto, ya se está investigando, pero se agradece cualquier tipo de información. ¿Y apareció su vehículo? El vehículo apareció. En la cumbre. En la cumbre. Sin ninguna completa. Sí, sí, y sus pertenencias, no hay ningún daño, entonces se está pues investigando todo esto. Tú sabes que últimamente han habido unas cuantas situaciones que nos han llegado
que a veces uno se encuentra, no le encuentra como lógica, y por eso hay que andarle con tiempo a esto. Por eso colocamos la imagen y el número de contacto, por si tienen algún tipo de, si ven a esta persona, pues puedan contactar a la familia rápidamente. Bueno, ¿qué usted cree si antes de pausar ponemos en el aire las informaciones del Centro de Operaciones de Emergencia? Correcto. Que emite la alerta para varias provincias por el paso del huracán María, que ha bajado de categoría, pero que ya comienza a dejar lluvias en todo el país? Vamos a colocarla. Vamos a colocar las declaraciones en rueda de prensa del Centro de Operaciones de Emergencia. Que estuvo muy activo en el día de hoy. Ha estado muy activo y está siendo presidido personalmente por el presidente de la República. Que por cierto, es bueno, vamos a concatenar dos informaciones. En el día de hoy se anunció la suspensión de la docencia mañana, y también la suspensión de las actividades laborales, tanto públicas como privadas. Entonces mañana, si usted no lo sabía todavía, pues mañana, a menos que usted no trabaje en un centro de algún tipo de emergencia, algún tipo de trabajo que amerite su presencia obligatoria, entonces no hay labor. Y las clases también están suspendidas para el día de mañana. Que yo entiendo que debieron de estar suspendidas desde el día de hoy, desde la tarde de hoy. Sí. Bueno, en algunas provincias sí. En las que estaban en alerta roja se suspendió desde hoy. Y en las amarillas también. Bueno, pero mira, aquí en Santiago no hubo tanta complicación, por lo menos hasta horas de la tarde. De las 5 en adelante sí llovió copiosamente en Santiago. Llovió y es un riesgo tú tener muchachos en las escuelas, muchachos tomando carros públicos, transporte público, taxis, o sea, es un riesgo. Tenemos las imágenes ya, tenemos la rueda de prensa del Centro de Operaciones de Emergencia. Vamos a escuchar. Montecristi, así mismo desde la zona de Cabo Engaño, Punta Cana hasta Punta Palenque, también condiciones de tormenta tropical. Las lluvias, los modelos siguen indicando que valores importantes de lluvia se van a generar. Este fenómeno María, muy cercano a la categoría 3, aún sigue siendo categoría 2, pero para que llegue a categoría 3 solamente le faltan 2 kilómetros por hora, o sea, que está en 175 y para que lo alcance sean 177, está ahí en la frontera. De manera que en la madrugada este evento tiene todas las tendencias a fortalecerse y volver a ser categoría 3 en la escala de Saffir-Simpson. Se encuentra en estos momentos a 70 kilómetros de Punta Cana. Esto es muy importante. El centro de este evento se encuentra a 70 kilómetros de Punta Cana. Ahora, los vientos de huracán se extienden desde su centro a 95 y hasta 100 kilómetros. Por eso es que la zona este del país está recibiendo tanto viento fuerte y tantas lluvias. O sea que allí se están sintiendo los vientos huracanados de este huracán María, que repito, tiene tendencia a volver a categoría 3 durante la noche y ubicándose en la madrugada, mañana en la mañana al norte de Samaná. Vamos a seguir manteniendo nuestros niveles de alerta, nuestras precauciones y sobre todo las orientaciones que salen de aquí, de este Centro de Operaciones de Emergencia, tratar de llevarla a cabalidad. Bien, gracias. Es importante anotar que gracias al Señor tenemos mucho más utilización de la tecnología y la gente se ha mantenido al tanto por las redes sociales, por los medios habituales. Bueno, tenemos más penetración de los medios tradicionales como la radio, la televisión, estos aparatos inteligentes. Y bueno, siga dándole seguimiento a todos. La globalización de la comunicación nos pone y nos informa al momento cuando suceden las cosas. Así es. O sea que eso es importante. Tú sabes que hubo algo distinto en esta ocasión, que la gente no se volcó a los supermercados como la otra vez. Que tenía la compra guardada eso, todavía. Que había gente que todavía tenía compra de Irma. Todavía la debe. Pero hay aún unos así, memes por ahí de que todavía debo la compra. Pero aún así hubo mucha gente en el comercio en el día de hoy. No así como cuando Irma, pero hubo mucha gente. Así es, fueron mucha gente. Bueno, vamos entonces a pausar. Ya si nos vamos a pausar, después de la pausa estaremos conversando con el ingeniero Erwin Vargas y con él vamos a hablar sobre estos fenómenos, tanto los temblores, los tsunamis como los ciclones. Así es. Ya regresamos.
Bueno. Bueno, de vuelta con ustedes en la entrevista central de esta noche. Vamos a compartir escenario con el ingeniero Ervin Vargas y vamos a abordar, como dije anterior, 3 temas: terremotos, ciclones y tsunamis. Así es. A propósito de todos los eventos que estamos viendo, el cambio climático es una realidad y nos está hablando, nos está afectando, no solamente en el Caribe, sino en el mundo entero. Muy buenas noches, Ervin Vargas, bienvenido. Buenas noches, Denis, buenas noches, Germán. Y de verdad que la naturaleza te da enseñanza. Y hubo una vez que estaba trabajando en el complejo de Higüey y Aguacate. Nos está poniendo a prueba. Y un ingeniero italiano de mucha data. Y eso nos ha pasado a todos los ingenieros que hemos querido represar algún tipo de río. No hay ninguna represa de río que el río no te la haga. Porque la naturaleza te enseña, ¿verdad? Que de cuando se quiere desviar sus cauces, entonces la naturaleza te manda mensajes. Te dicen no. En el caso mío, yo tuve que dormir una noche en un almacén lleno de cemento y de construcciones ahí en Baní, un río que apenas bajaba 1 metro cúbico de agua, construyendo un dique sobre el medio del río, 50 metros de longitud. Pues prácticamente se llevó la carretera, sacamos los equipos, nos rompió el dique de tierra que teníamos, tapó todo lo que habíamos hecho, y entonces la naturaleza siente cuando se le quiere. Les enseñó cómo era que iba eso. Sí. Les dijo, este es mi tamaño. Lo normal es esto. Y por aquí que yo camino. Eso hay que tenerlo claro, que la naturaleza te manda mensajes. Ya. Muy bien, en el caso del reciente terremoto en México, se habla de muchas situaciones. México tiene mucha experiencia de este tipo de situaciones, pero en este caso hubo muchas edificaciones que colapsaron. Las imágenes abundan en las redes sociales y en los medios de comunicación. ¿Qué pasó ahí si hace unas semanas también hubo otro y no hubo este desplome de edificios como en este caso? Bueno, eso tiene que ver con la distancia del terremoto. El primer terremoto fue muy cerca de la plataforma marina, a cerca de 720 kilómetros de México. Sí. Fue apenas 120, 130 kilómetros. Y hay que estudiar de que México no es una pequeña ciudad. Claro. Entonces, entre más grande la ciudad, pues mucho más carga tiene. Entonces, México ha aprendido mucho, Chile ha aprendido mucho, y ese terremoto en cualquier parte del mundo pues causa mucho daño. Entonces, lo que he observado de las edificaciones, que he visto colapsar, en el campo de ingeniería sísmica le llamamos que tienen algún grado de vulnerabilidad. El edificio que ustedes ven que se cae en una esquina, que sale una muchacha. ¿Dónde está la bandera mexicana? No, el otro que se cae. El que es como de ladrillos. Sí, que ustedes ven que hay una muchacha que dice, mira, se está rompiendo. El amarillo. Resulta cuando ustedes ven ese tipo de edificación, arriba tiene 3 niveles de apartamentos. Abajo parece que hicieron un parqueo, con la columnita típica esa, la columnita. Entonces ese edificio sin ninguna rigidez que te pueda soportar. Sí, miren dónde que falla. Abajo ustedes ven que tiene muchísimas puertas. Sí. Entonces flaquea la columna de la derecha. Claro. Entonces al flaquear esa se lleva a la izquierda. Sí, resiste. No resiste. Entonces ese tipo de vulnerabilidad. Hicimos un curso aquí en el Colegio Dominicano de Ingenieros, Arquitectos y Agrimensores, cuando era presidente, y sobre todo cuando Rafael Coromina Pepín era director de ONESBIE, que es la Oficina Nacional de Evaluación Sísmica, donde a los ingenieros se les enseñó cómo poder evaluar una edificación sísmica si tiene lo que denominamos vulnerabilidad sísmica. Pero un momento, Erwin, porque entonces ahora yo entré en pánico, porque yo he visto que últimamente muchas de las torres que se están construyendo acá en Santiago tienen ese sistema. O sea, los parqueos debajo son soterrados. Unas columnas que muchas veces son de este mismo tipo, a veces más anchas, más estrechas, pero columnitas, y entonces luego todos los apartamentos. Entonces, ¿eso no es seguro? Tengo para decirte que en el resumen de investigación que hicimos en el terremoto del año 2003 en Puerto Plata, sí, que fue a 10 kilómetros en la plataforma marina del Océano Atlántico, con su punto más cercano al Aeropuerto Internacional de Puerto Plata, revisamos todas las torres que se habían construido antes del 2003 en la ciudad de Santiago, y muchas de ellas dieron sensaciones de vulnerabilidad, como es el caso de los jardines, como es el caso de algo que está construida cerca del cine Hollywood,
Pero las últimas torres que se están construyendo, ya se están construyendo atendiendo a un nuevo código que nosotros, a nivel de ingeniería, yo soy de lo que digo que se está sobrediseñando. Porque Santiago tenía un estudio que hizo la Comunidad Económica Europea sobre cómo eran las aceleraciones sísmicas que podían llegar a Santiago. Pero el gobierno había contratado también una firma de ingenieros muy prestigiosa y una universidad muy prestigiosa, el INTEP, y entonces se fueron con una aceleración esperada mucho mayor. Ese era el estudio que decía que aquí no se podían construir edificios de más de 4 niveles. Bueno, que era una versión muy... Aquí en Santiago, aquí en Santiago. Lo que pasa era se ha demostrado que no. Bueno, lo que pasa es que la apetencia del sector inmobiliario, a medida que se van escaseando los terrenos, entonces van pensando, pero si se hace un buen diseño estructural, atendiendo a la calidad del suelo y un buen diseño que no tenga vulnerabilidad sísmica, ¿por qué las escuelas están fallando en toda parte del mundo? En México ahora se reportaron 202 escuelas. Sí. En Chiapas fueron 1.204 escuelas. Aquí se cayó un colegio, porque el problema de las escuelas, según mi apreciación, porque estoy hablando con calidad y sobre todo de un estudio que hicimos con el terremoto de Puerto Plata. Las escuelas que construyó el doctor Balaguer fueron mucho más resistentes. ¿Por qué? Porque eran unas escuelas que estaban diseñadas sin tener muchas ventilaciones. Entonces las de ahora tienen muchas ventilaciones, le ponen ventanita encima de la ventana de abajo y además le están colocando lo que es una columna corta. Entonces, mientras más hueco tú le haces a una escuela y le creas la columna corta, entonces te va a crear problemas, porque precisamente en Puerto Plata se cayó una edificación del Banco de Reserva, porque le colocó una ventanita muy bonita encima y entonces ahí falló. Igualmente una decoración que se hizo en un supermercado de la ciudad de Santiago, que esa fue una situación difícil para mí, porque de verdad un centro económico, sí, que la gente pensara como que eso se iba a caer, pero cuando investigamos había un arte decorativo en yeso, que se veía como si la viga hubiese sufrido deterioro. Y fue el yeso. Y fue el yeso. Es decir, cuando descubrimos, entonces fue el revestimiento, lo que significa que en la ciudad de Santiago, en el caso del entorno del supermercado Pola, Goma de León, el Hoyo de Julia, la otra plaza que está al frente, esa fue la zona que nosotros determinamos donde las aceleraciones fueron mayores. Se amplificó las ondas sísmicas y el mismo estudio de zonificación sísmica que tenemos en Santiago, porque son importantes, que nosotros sabemos cómo se va a comportar el suelo en las distintas áreas de Santiago. Mira, y la población le conoce. Pero ese es un tema que me preocupa, Erwin. Es un tema que me preocupa porque siento que son 1, 2, 3, 4 profesionales de la construcción los que están ciertamente preocupados por las condiciones de las edificaciones, la construcción y que sean sismos resistentes. No lo veo como un tema de Estado, como una problemática real del Estado. Gracias a Dios, Denis, porque hasta hace poco el Ministerio de Obras Públicas no tenía vehículos para ir a supervisar, no tenía papeles. Pero ahora cada inspección que está haciendo el Ministerio, el contratista tiene que pagar 10,000 pesos. Es decir, que gracias a Dios que el Ministerio de Obras Públicas... O sea que hay que anotarle... Cambió la forma. Cambió la forma, o sea, como está cobrando, ahora sí le interesa ir a auditar. Y es una seguridad que hay que aplaudirla, porque Gonzalo Castillo yo fui uno que lo critiqué, porque creo que el director debe de estar especializado en el área. Pero Gonzalo ha demostrado que es un gerente, tiene un buen equipo, ha innovado, está construyendo un ministerio para mucho tiempo, porque la mayoría de los jóvenes... ¿Y ese es un tema del jóvenes. Ministerio? ¿Las alcaldías no juegan ningún papel en ese sentido? Las alcaldías solamente tienen que ver con el uso de suelo y los linderos, que son dos elementos. El CODIA también cobra por... El CODIA cobra, pero el CODIA está haciendo lo que no debe de hacer. O sea, el CODIA va y detecta una obra ilegal y se le tira. Entonces, como el inspector del CODIA cobra por la penalización, el CODIA debe de cobrar tan pronto el plano ha sido aprobado por Obras Públicas. Es decir, para entregarte la licencia, el Ministerio de Obras Públicas te manda, mira, paga al CODIA el 2 por 1000,
2 pesos por cada 1.000 de inversión, o el 1 por 1.000 si es una obra estatal. Y en el caso del ayuntamiento, entonces después que ha pagado ambas instituciones, entonces otorga la licencia, y luego cada vez que hay un vaciado de hormigón, entonces ellos supervisan. Lo que significa que a ese nivel están trabajando muy bien y hay una serie de profesionales jóvenes preparados en el ministerio que creemos de que están haciendo muy buen trabajo. Debiera de haber también un mecanismo de penalización para aquellos empleados del Ministerio de Obras Públicas que den autorizaciones a obras que no califiquen. Debiera de haber una escala de Hasta ahora, penalización. yo manejo muchas informaciones. Hasta ahora lo han querido sobornar. Y Por hasta eso lo ahora, digo, porque es que en el sector de la construcción todo se maneja sabe, mucho dinero. todo se sabe. Y Pero se maneja mucho hasta ahora, dinero. donde tengo conocimiento, esos muchachos parece que tienen muy buena formación y eso hay que aplaudirlo porque no son todos los constructores serios. Aquí hay compañías serias, pero hay otras que están construyendo miles y miles de apartamentos que el sentido común te dice que las cosas no andan muy bien, porque la supervisión no anda muy bien, porque construir masivamente no significa construir mal, pero construir masivamente, ¿verdad? Dándole toque de terminación indebidamente y algunos conceptos que no se deben de tomar y construyendo muy cerca de la falla sísmica, eso es abusar, porque un terremoto de 7.5 en la falla septentrional, como todo está pronosticado, así como se pronosticó el de Chiapas, así pero se pronosticó el que fue en México, seguirán en México todavía esperando un mayor terremoto, porque la Ciudad de México o la República Mexicana está sobre 4 grandes placas. Está la placa de Norteamérica, está la placa del Caribe, donde nosotros estamos, que penetra hacia México y pasa por Centroamérica. Está la placa de Nazca, que es una placa que va desde Perú hasta México. Hay otra pequeña placa y una gran placa, que es la placa del Pacífico, que está empujando. Entonces, empuja la del Pacífico y empuja la de Norteamérica a estas 3 placas que están en el medio. Entonces, una de esas placas camina con una velocidad de 7 centímetros. Inevitablemente tendría que suceder. Hay muchos terremotos, Claro. Igualmente que en lo que se llama el cinturón de fuego, que es todo desde Chile hasta abajo, a Alaska, pasando por Japón, llegando a Australia. Todo el tiempo tú vas a ver que ahí hay grandes terremotos. Bueno, en Japón de hecho hubo uno. Y resulta que en México y Baja California se está esperando un gran terremoto Bueno, en Los Baja Ángeles California. también hubo uno ayer. Y todo hace indicar de que ese terremoto va a ser el más estudiado de la historia moderna, porque ellos quieren aproximar para ver las condiciones de poder decir con mucho más exactitud cuándo puede ocurrir un terremoto, porque yo soy de lo poco que digo que sí se puede predecir. Esa era mi pregunta. Ahora Lo que uno no puede predecir. Sí, porque prácticamente tú tienes el historial. Ahora con los GPS tú sabes un punto geodésico donde tú tienes cuánto se te está moviendo por año. Entonces resulta que cuando un punto se te mueve más de 5, 7 o 10 centímetros por año, tú sabes que los terremotos van a ser con un periodo de 30, 40 años, 20 años. En lo que es Chile son cada 10 años. O sea, podríamos tener una aproximación. Una aproximación de cuándo estamos precisamente en un peligro inminente. Bueno, en México acaba de suceder hace 35 años, Sí, hubo otro bueno, de y este tenían mismo aniversario. Y tenían Simulacro. un simulacro. Entonces, en México se ha avanzado mucho porque el sistema de alerta temprano funcionó por un lado, pero como coincidió con el simulacro, La gente pensó que era lo mismo. hubo una gran parte de la población que no acudió, porque dependiendo donde se dé el terremoto, tú puedes tener hasta 90 segundos. De chance. Sí, porque lo que pasa es que hay unos O sea, un minuto. Un minuto y medio. Se monitorea. Entonces hay una de las ondas que es la onda secundaria que recorre 4 kilómetros por segundo. Entonces si el terremoto se te da a 100 kilómetros, tú vas a tener... De profundidad. No, de distancia. Ah, de distancia. El epicentro. Entonces tú vas a tener 25 segundos. Es decir, porque te manda la señal, Claro. te dispara la alarma. Por ejemplo, yo hoy tomé el tiempo en que yo puedo durar, bajar de mi cuarta planta, pensando precisamente en proponer... Te preparaste. un sistema de alerta temprano en la Claro. República Dominicana, pero si el terremoto es en la falla septentrional
estamos a 4 kilómetros en segundo, así que, que eso no te va a servir para nada. Sí. Pero si se da en Cabo Haitiano, o se da en la bahía de Samaná, o Claro. se da al norte, entonces ahí sí podríamos nosotros poder tener 10, 15, 25. Por ejemplo, si yo tengo 40 segundos, Bajas. yo bajo, porque yo bajando en estado normal, yo me tomé 35 segundos. Es decir, Sin que, miedo. sin Que si miedo. es asustado, No, en dos, 20 segundos lo hacemos. es que el problema es que, según la crónica, hubieron personas que no pudieron abrir su puerta. Claro. Hubieron personas que no pudieron caminar. Pero fue por el movimiento tan fuerte que produjo. Sí. Nos dicen desde México, nos informan desde México directamente, que el terremoto primero se movió de manera vertical, parecía como si una mesa estuviera golpeando el Brincando. suelo, y luego se movió horizontal. Que esa es una buena señal para que el dominicano y a nivel internacional comprenda, porque eso como que no se explicó bien en CNN, de que el por qué la gente sintió ese movimiento vertical, porque primeramente la primera onda que se disipa son las ondas primarias, que son de, como dije, corta y empuja, que es de movimiento vertical. Pero la secundaria, que vienen como 8 o 10 segundos después, entonces son precisamente horizontal y superficial, lo que significa que cuando uno siente un terremoto, que a uno lo levantan, entonces debe de Es pensar fuerte. que está cerca, Es fuerte. que está cerca. O sea que es mucho más peligroso aún, porque si tú lo tienes muy cerca de ti. Hubo un tiempo que sentí una réplica, fue en Cotuí. Inmediatamente yo, sin saber dónde fue, yo mira, Esto fue cerca. esto fue cerca. Por el movimiento hacia Por el arriba. movimiento. Igualmente que como fue el caso de Haití, cuando es muy lejos, entonces se produce Haití fue así. otro tipo de onda, que es la onda love, como amor, que es como si te sacan una alfombra de abajo. Así se sintió, como Sí. un mareo. Un mareo, te marean. Eso me pasó a mí en un gran centro comercial, que iba por primera vez en Colina Mall, y me gustó algo de un niño. Parece que como uno, cuando yo fui presidente del CODIA y después seguido en los medios de comunicación, la gente que uno no lo conoce, lo conocen a uno. Claro. Y yo lo primero que vi fue, ¿dónde me ubico? Vi una columna bastante fuerte, me ubiqué allá, ¿qué hizo la niña? Se fue donde yo hice la... Donde usted estaba. ¿Dónde usted estaba? Entonces es una plaza que luce muy segura. Claro. Entonces uno debe saber dónde está, que es importante, pero no saber qué tipo de comportamiento. O sea, como recomendación, cuando yo llego a un lugar, debo de ubicarme. Por ejemplo, si yo estoy, digamos, bueno, en este lugar, este es un edificio que fue construido en la época donde no existía ningún código sísmico. Entonces ya por Donde haberse se construido... priorizó la belleza y el Pero, ornato. pero ingeniero, y se la dice que decoración. las obras que hacían en esa época son mejores porque ninguna se ha caído. Bueno, que el problema Cuando el es... jefe se construía supuestamente con mucha calidad. Sí, el problema es que muchas varillas también hace daño, mucho cemento también hace daño. O sea, para tú sobrevaluar una obra, muchas veces tú le haces un daño porque debe haber una relación entre el cemento y el refuerzo. Y los áridos y el cemento que tú le echas. O sea Claro. que, entonces, ¿qué resulta? Que ahora mismo nosotros tenemos que apostar a edificaciones seguras porque todo está cambiando. Los huracanes en menos de 3 años, vientos récord. Patricia en el Océano Pacífico llegó a cerca de 340 kilómetros. Sí, pero ingeniero, Fuerte. es bueno que Lo usted mandan a pausar, dame un nos chancecito. deje el tema de los huracanes para cuando volvamos de la pausa, porque tenemos también que hablar muchas cosas relacionadas con estos meteoros. No, Sí, y no porque- solamente eso, también hay que hablar de que las construcciones hoy día, en base a la demanda que hay en la población, las hacen en un abrir y cerrar de No, ojos. y muchas veces Si será eso seguro. Los maestros ciertamente. constructores dicen, no lo hagas con un ingeniero que te va a salir bastante caro. Entonces, Yo te la hago. Después resulta que se ven con el problema del inspector del CODIA, se ven con el inspector del ayuntamiento, se No, ven y con el sobre problema. todo Y estas gasta más. construcciones Después ahora. la hace mal y después entonces tiene que hacer, porque ahora mismo se penaliza. Pero lo vamos a decir después de la pausa. ¿Qué Así usted es, cree? así es. Vamos a cumplir los compromisos comerciales y ya regresamos. Bien, seguimos con la entrevista central esta noche aquí en Al Cierre con el ingeniero Ervin Vargas,
yo quiero que antes de seguir con esta conversación, coloquemos en pantalla la foto de la héroe anónima. Es una perra, es en México y responde al nombre de Frida. Ahí está en pantalla. Frida ha sido la rescatista que más personas vivas ha encontrado dentro de los escombros. Ya se suma las 52 personas rescatadas y está ocupando pues primacía en las redes sociales. Ahí está Frida, una perra entrenada y es responsable de rescatar 52 personas. Ya en Santiago creo que tenemos 4 o 6 perros entrenados para ese tipo de rescatar. desastre. Vi que le hicieron una donación. Sí. Porque aquí no se invierte en la prevención de desastres y eso es una pena. Lo que hemos estado viendo en México es una lección para nosotros aprender. Hay que ver la solidaridad del pueblo mexicano, Sí. cómo se ha tirado a salvar sí. vidas y dentro del desorden que hay, que todo el mundo quiere colaborar y los topos que son muy especializados, salen a pedir los medicamentos y ahí aparecen. Claro. Es decir, entonces, estamos preparados de que hayan en cada cuadra No, el team que va a evidentemente actuar. aquí no estamos preparados. Allá hay una cultura Aquí para no este estamos tipo de preparados. situaciones. Yo hablé con uno de los especialistas que trabajó con el desastre de las Torres Gemelas, un puertorriqueño con el equipo de Puerto Rico. Los Es equipos, cayendo agua que está. los Se equipos, está haciendo sentir Irene, Bueno, perdón, María. perdón. Está cayendo agua en Santiago, ¿eh? los equipos lo componen 11 personas. Entonces, el director es el primero que debe de llegar. Pero si el director llega un poquito más tarde y el segundo, entonces el segundo, todo el mundo tiene que ponerse bajo la disposición del operativo de lo que hay que hacer. Es decir, que se sabe quién debe de actuar como jefe, que en México se tuvo algún ligerito problema aún con la experiencia, porque de verdad que fueron chocados en Chiapas y mientras estaban con la atención en Chiapas, entonces vienen y le dan fuerte también en Ciudad de México y de verdad que no quisiéramos verlo, porque si eso es en México, 34 edificaciones, Claro. ¿qué sería en República Dominicana? Y tenemos una experiencia cuando se nos cayó un multicine, Sí. donde apenas habían 7 personas y se duró prácticamente 7, 8, 9 días para poder sacar, y resulta que después del tercer día, ya solamente los niños tienen Sí. mucha capacidad para resistir hasta 5 o 6 días, pero después una persona mayor ya a los 5, 6 hay o 7 probabilidad. días ya le meten las maquinarias porque hay muy poca posibilidad de que sobrevivan. Ingeniero, también en el lapso de un mes hemos tenido unos fenómenos atmosféricos muy fuertes en el Caribe. Una caravana de huracanes. Una Una caravana. cosa que, aunque vivimos en esta zona, que es la zona de los huracanes, mucha gente se encuentra extraño. ¿Qué está sucediendo con esto? Hablamos del cambio climático, pero también hubo un especialista que hablaba de que esto podría ser creado. Yo no sé hasta qué punto esto Ay, podría Dios mío. dársele. Bueno, pero que esos son los políticos técnicos, Exacto. porque no tienen ningún tipo de explicación para... Explicación científica ninguna, Para ¿verdad? Estados Unidos hubiese sido muy fácil acabar con Fidel. Corea. Con Fidel, que Cuba. lo tenía ahí, Sí. que está en la misma ruta de los huracanes. Sí. ¿verdad? Si hubiese sido así. O le fabrica un terremoto, señores, que la gente piensa porque costaría menos tú ganar una guerra. Claro. Pero ¿por qué Claro. tan fuertes y uno detrás de otro? Por Bueno. ejemplo, dos alcanzando categoría 5 en una diferencia de 2 semanas, cuando teníamos años que no veíamos un huracán El categoría problema es que 5. cuando las aguas están muy cálidas, si está muy cálida, hay mucho vapor de agua. Entonces, hay que recordarse que los vientos alisios vienen Norte. desde África Ujú, y entran por el este de República Dominicana. ujú. Sí. Entonces, es la ruta de los huracanes, pero que los vientos también se dividen, unos van hacia el Golfo. Entonces, por encima del Ecuador, los huracanes giran en sentido contrario a la manecilla del reloj. Y por debajo del Ecuador, entonces son lo En el contrario. mismo sentido. En el mismo sentido, porque el Ecuador es una línea imaginaria que está en el medio de los polos, es decir, es una línea que sabemos que está divide en la Tierra mitad en del dos. mundo. Ujú. Pero no hay nada que la identifique. No hay nada, solamente en Ecuador hay un monumento que le está Aquí. sacando mucho, Una- mucho provecho Un obelisco. turístico. al turístico, porque cada quien dice, mira, estoy aquí En el medio. En el medio mundo. del globo. mundo. Sí. Como cuando yo fui a Brasil, había un puente que estaba entre el estado de Paraná
y Paraguay. Entonces yo sí. subí en la fotografía. Y aquí estoy en Brasil y allí estoy en Paraguay. Entre Luca y Juan Mejía. En cuál estoy, como está un hotel que se está construyendo en la ciudad de Santiago, que la mitad queda en Puñal y la otra mitad queda en Santiago. Exactamente. Ya. Es increíble. Exactamente. ¿Y dónde va a pagar los impuestos? ¿A Puñal o a Santiago? Bueno, eso falta saber las habitaciones que estén construidas a un lado. Y dónde esté el bar también, ¿verdad? Ya. Bueno, tenemos que pausar de nuevo, señores. Volvemos a pausar y regresamos en breve. Bermuda. Bien, ya en la parte final de esta entrevista central aquí en el cierre queremos seguir conversando con el ingeniero Ervin Vargas y por supuesto la problemática que han vivido las islas con el paso de los huracanes. ¿Por qué borrar de raíz una isla, las construcciones en zonas que son sensibles a huracanes? ¿Por qué son tan malas? El problema es que no hay código de construcciones. Por ejemplo, ya en Miami se están exigiendo código con 325 kilómetros por hora, pero ya Pero mismo se ha quedado Miami, las corto. construcciones son Entonces, ya en malísimas. Miami hay que construir viviendas que sean construidas de muros de bloque, de concreto, y techo de concreto, ya que se le pongan algún tipo de decoración, porque En la Florida se inventa mucho. sí, son casas de cartón. Sí. En 2 o 3 días te hacen una casa. levantan, es muy bonito, muy fresco, pero ya hay que ponerse a pensar mayormente en la seguridad y ya hay que pensar en vientos. No hay viviendas que están diseñadas exclusivamente para ser usadas con aire central. Sí, Exactamente. La gente estaba tirada en la calle porque como no había energía eléctrica, tampoco soportaban el calor dentro de no, las es que no viviendas. tienen planta eléctrica, ninguna. Entonces, ellos tienen que aprender de la República Dominicana en los Increíble. viejos tiempos. Sí. Increíble. Yo recuerdo que en Navarrete había una señora que se llama Griselda. Es una viejita que tenía su cachafú que era de los bolos o los rabuces. Y todas las viviendas en Navarrete tenían un sótano, precisamente para cuando venían los huracanes, en tiempo de guerra también. Se escondían ahí. Y entonces, en toda esta islita, ¿qué ha pasado? Que el dominicano ha llevado su propia cultura. Claro. Ahí en San Martín, tú ves que la casita que estaban ahí era cualquier barrio en la República Dominicana. Igualito. Igualito. Entonces, ante esa vulnerabilidad que ya no podemos abusar de ponerle nuestra vida en peligro, entonces los gobiernos deben de aprender esta lección, que las construcciones sean hechas atendiendo a enfrentar los eventos geológicos, en el caso de los terremotos, y atmosféricos, como es el caso de los huracanes, con un método y con un reglamento que sea fuerte, porque de lo contrario, Latinoamérica no está para gastar tanto cuando Bueno. los países cada día son más pobres, la gente mucho priva más, porque prácticamente nosotros aquí, tú no ves un pobre ya con un tenis malo, con una gorra mala, Con tú un no ves celular con un celular malo, Sí. cayéndole atrás a la tecnología. Y eso también cuando Y la tú- casita completamente y vulnerable. la casita muy vulnerable porque se han criado bajo esa cultura, entonces lo más peor Y el aparato de música gigante. que le puede pasar Y el celular Nos mandan a de despedir. 45,000 Nos pesos. mandan a a un despedir. pueblo es la Ingeniero, esta es la noche se ignorancia. hizo corta, esta noche se hizo corta, la bueno. entrevista también se hizo corta, nos quedamos con muchísimas De preguntas verdad que son por temas hacer. que apasionan porque son temas de día a día y sobre todo, ¿qué debemos nosotros hacer para enfrentar estos monstruos? Es solamente educándonos, interpretándolo, ¿verdad? Y resolviendo situaciones, ¿verdad? Que ellos puedan respetar, porque si nosotros no le atendemos todo esto que nos ha dejado de enseñanza, tanto los terremotos que han ocurrido Como los en ciclones. Perú, como todos estos ciclones, entonces si somos muy brutos, no vamos a aprender definitivamente. Bueno, Bueno, No ha hay sido tiempo la para entrevista más. central con el ingeniero Ervin Vargas. así es. Feliz resto de la noche, mañana estaremos de vuelta aquí con todos ustedes. Hasta mañana, si Dios lo permite.